máquina como esta, una máquina que es regulada para presión y regulada para potencia, teniendo muchas variantes en cuenta. Ejemplo, obviamente, inicialmente el calibre. Segundo, la capacidad volumétrica, que lo hablamos ayer. Tercero, la presión. Cuarto, la capacidad de disparos por carga. Luego vamos con velocidad, luego vamos con energía y otras tecnologías que se le suman a este, como el tipo de estrías, qué tipo de cañón tiene. Al ser de la marca IRARS, tiene un cañón poligonal. También algunas referencias tienen cañón CZ. Son este tipo de cañón o tecnología van diferenciadas por el tipo de estrías. Hay unas estrías que pueden ser más abiertas, otras más cerradas, o en su efecto unas más alargadas. Por consiguiente, estas estrías son las que van a entrar en contacto con este tipo de munición, sea munición con falda o munición tipo ojiva. Son dos municiones distintas, pero ambas tienen coeficiente balístico y no son iguales, ya que unos te generan mayor energía, pero las de falda te generan energía y velocidad a la vez. Inicialmente, a la hora de vender un producto, obviamente es muy necesario. Acá en Universal Deportes pues lo hacemos cada importación que llegue. De igual manera, si ustedes necesitan hacer ese tipo también de, digamos, de presentación de producto, lo podemos hacer con ustedes también. Cada vez que llega un producto nuevo, nos encargamos de estudiar todas las variantes. Así como ayer les indicaba con el Neutron Star, que es un rifle que lo estamos viendo acá, el peso, la longitud, incluso es muy importante decirlo en un rifle, ya que muchas personas obviamente les encanta saber si el rifle es muy largo, porque no les encanta el rifle muy largo, o si adicionalmente el supresor, como es la referencia que tenemos acá, que de la marca IRARS, el S510 XSTR. Mire, observe, trae un supresor que sin duda alguna obviamente amplía mucho la longitud del mismo. También es muy bueno saber si es una culata totalmente retirable. ¿Para qué dé? Para que dé mayor ergonomía. Ya estos rifles lo que buscan es mayor ergonomía al disparador, o sea, al cliente como tal. Inicialmente, repasamos los valores de ayer. Lo primero que debo tener en cuenta a la hora de vender un producto como este, tan novedoso, y cómo saber poco a poco explicarlo, el tema de lo que es regulación de aire y el tema de regulación de potencia. ¿Qué estoy moviendo en ambos sistemas para buscar un resultado X en la munición que sale del cañón? Inicialmente esta referencia tan solo pesa 2.9 kilogramos. Señores, un rifle que pese 2.8, 2.9 ya es un rifle liviano. Inicialmente como asesor les puedo dar como este tip. Si tienes un rifle que pesa 2.8, 2.9 kilogramos, no pasa los 3 kilogramos, no le coloques una mira. Ejemplo, las Haxan que pesan 996, 926, hay unas que pesan 957 gramos, o sea, casi un kilogramo le está sumando a tu rifle. Entonces, si de salida el rifle vende ergonomía, vende que es liviano, y tú le vas a sumar un kilogramo más, le vas a cortar ese beneficio y obviamente el rifle va a empezar a pesar. Entonces te puede jugar mucho en contra. Es donde nosotros utilizamos marcas como la Atron, marcas como la Hawk, que son miras de primer o de segundo plano focal. Esa es otra clase que le vamos también a realizar para saber por qué son llamadas primer y segundo plano focal, y por qué son mejores la de segundo plano focal, o por qué debes comenzar por la de segundo plano focal antes de llegar a la de primer plano focal, siendo que el número 1 está antes del 2, obviamente, ¿no? Inicialmente, este tema de las miras se trata de maniobrar con miras que pesan. Ejemplo, una House 6-24x56 tan solo pesa 627 kilogramos, perdón, 627 gramos, o sea, ni siquiera una librita y un poquito más. Se sigue manteniendo el rifle liviano, aparte que son miras con una mayor magnificación. Estamos hablando con estos rifles, siendo que este es calibre 22, tiene un coeficiente balístico que te va a ayudar a impulsar ojivas o diábolos a 80 hasta 100 metros, teniendo en cuenta obviamente la parábola de tiro. Aquí la vamos a conocer mucho, ya que en este tipo de rifles en calibre 22, aunque la parábola se forma mayormente en los calibres 30, 35, 45 y 50, en este calibre 22 se va a empezar a formar una parábola de tiro cuando empezamos a disparar municiones superiores a 25 granos. Les explicaba ayer que el término granos
es el término de granos de plomo utilizado en cada diábolo que nosotros vamos a utilizar. Ahora mismo, permítame por acá, decirle una lata de algún JSB que esté por ahí, o una lata de algún HN Sport que traigan los animalitos por fuera. Ya lo buscamos por acá. Bueno, inicialmente en ese término de coeficiente balístico con base al peso de la munición, les voy a mostrar ahorita una lata para que ustedes vean que cada lata dice su grano de munición, porque con base a eso tú vas a planificar, tú vas a empezar a proyectar la distancia a la cual tú quieres pegar, la distancia a la cual tú quieres tener algún tipo de agrupación como tal. Les enseñaba ayer que agrupación es uno de los 5 puntos denominados coeficiente balístico: agrupación, precisión, alcance, velocidad y energía. Cuando se habla obviamente de ese tipo de alcance de rifle de 80 a 100 metros en calibre .22, inicialmente nos vamos a tomar en cuenta este tipo de munición como tal, que es la JSB. Para la cámara que está acá, que está grabando, JSB, y por acá tenemos una JSB pero de la referencia MK2, como ustedes lo ven acá, MK2. Esta es una pregunta también que la hacen muchos clientes: mira, ¿por qué si la JSB normal es igual a la MK2, que trae la MK2? La MK2 lo que trae es una falda mucho más alargada. ¿Para qué? Para entrar en mayor contacto con tus estrías, y cuando tú entras en mayor contacto con tus estrías vas girando con más fuerza sobre tu propio eje, teniendo como resultado un disparo con una excelente dinámica, con menos turbulencia y que no le afecta tanto los vientos contrarios que te encuentres dentro del campo de tiro. Entonces mira que una cosa muy a tener en cuenta, no tan solo que al vender el rifle tú vendes una mira, pero también tienes que saber qué munición vas a entrar a ofrecer, porque la munición va con base al rifle que tú estás ofreciendo. ¿Para qué? Para que el cliente pueda cumplir, para que tú como asesor puedas cumplir con la necesidad que él tiene. Por eso les indicaba el día de ayer que del 100% de clientes, el 70% son cazadores ocultos y el otro 30% son personas que se dedican al tiro deportivo. Pero ya hablando sobre o apuntándonos hacia ese 30% que son las personas que compran estos rifles, que ya se lo saben internamente, y es donde ustedes entran a jugar un valor fundamental, porque en ciertos casos siempre es más fácil venderle al cliente que ya es experto. Pero claro, como asesor tienes que entrar en una rigurosa capacitación, porque para ti tiene que ser muy fácil el indicar, bueno, este es un rifle con un cañón totalmente estriado, viene con supresor, con un tanque de 260 centímetros cúbicos de aire comprimido que llena 3100 psi, regulado para generar en calibre 22 unos hermosos 915, 912 fps, dependiendo de la munición que dispares. Pero también usted va a poder obtener, siendo con diábolos de 18 granos, una energía de 30 a 32 joules. Si lo sometemos al de 25,39 gramos, la energía es de 46 joules, pero obviamente la velocidad baja a 985. De esos datos los tengo de hace 2 años, pero obviamente unos datos que me llegaron no solamente a vender una unidad, sino varias de estas. Entonces es necesario saberse esos valores. ¿Por qué? Porque el cliente que sabe, experto, los que vienen a buscar estas máquinas, los que vienen a buscar un FX Impact, un Crown BP, que es el más sencillo, el GRS, el Daystate Delta, el Daystate Red World, el Broco Commander, el Caliber Guns, el de las distintas series que él tiene, hasta el T60, son rifles que las personas ya saben, ya vieron videos, ya son especialistas, ya saben qué es lo que están buscando, cuál es el objetivo que tú vas a entrar a suplir. Entonces tú como asesor es necesario, sí, a Javier, pero es que como tú lograste saber eso, es necesario ir al campo. Por eso una de las capacitaciones se está tratando en lo posible, por lo menos ya tenemos internet en el campo, de que sean para que ustedes conozcan cómo se mide una velocidad y cómo se puede calcular una energía, porque la energía no es como en muchas ocasiones dicen, el rifle dispara 920, ¿cuánto es eso de energía? No, velocidad no tiene que ver con energía. Yo la velocidad la calculo con una línea
con una regla de 3, donde ya sabiendo la velocidad, ya sabiendo el peso de la munición, yo entro a calcular la energía del disparo con la que va saliendo en el rifle. No solamente depende del tipo de regulación que tenga de regulación en ajuste de tensión de spring hammer, que simplemente es ajuste al resorte que está detrás del martillo que impacta la válvula para liberar X cantidad de flujo de aire sobre el puente de transferencia. Este es un rifle que inicialmente, aparte del tanque, que son de 260 para 3600 psi, te da una capacidad de disparo alrededor de entre 70 y 75 disparos por carga. Tiene esa ventaja como tal de que yo puedo ajustar la salida de aire de mi puente de transferencia. ¿Cómo? Pocos rifles lo tienen y es este sistema o este mecanismo. Observen, más o menos, o sea, ustedes tienen un pequeño rango donde ustedes lo pueden obviamente mover con esta palanca. Usted lo mueve, exactamente tiene 3 niveles hasta un nivel intermedio, donde ustedes obviamente van a cerrar o abrir la cavidad del puente de transferencia. ¿Para qué? Para que deje salir o regular la presión de aire. ¿Cómo explico esto del puente de transferencia? Desde la parte de ingeniería hay algo que se llama placa de orificio. Una placa de orificio es simplemente una estructura metálica que, teniendo un diámetro de 10 pulgadas, el orificio sobre esa placa de orificio, pero sobre esa placa, el orificio, ojo, diámetro de 10 pulgadas, pero el orificio por donde va a pasar el aire simplemente es de 4 pulgadas. Cuando yo reduzco el diámetro de un orificio, estoy generando mayores velocidades y estoy restringiendo salida de flujo a cantidad. Eso es lo que técnicamente se está ocurriendo con este sistema, este pequeño rifle, que es muy bueno y es muy buscado para los tiradores profesionales ya de tiro, porque obviamente es un rifle muy liviano, lo puedes disparar de pie, sentado o en su defecto sobre mesa. Entonces, así funciona ese pequeño mecanismo que te ayuda incluso a buscar mayor valores o resultados diferentes al que tú estás obteniendo con este rifle. Entonces, aparte de ser un rifle que pesa 2.9 kilogramos, un rifle que viene con una excelente capacidad, porque 260 centímetros cúbicos para 75 a 70 disparos por carga es muy excelente, y aparte ofreciéndote a 3600 psi, por eso es que logra esa cantidad de disparos. Regulado, vas a obtener menos turbulencia de aire, mayor capacidad de disparos por carga. Aquí entramos en un tema muy importante que no se dijo ayer, pero porque estamos tocando una referencia, que fue lo que yo les indicaba, que poco a poco vamos a volver como las capacitaciones pasadas, donde ya hablábamos sobre el rifle M16 y hablábamos sobre todos los beneficios y desventajas de este rifle, para que ustedes como asesor tienen que conocer lo bueno y lo malo para saber cómo ustedes van a entrar a ofrecer esa referencia, pero también los va a ayudar mucho a conocerlo, como los datos que le acabo de mencionar en cuanto a velocidad y energía. ¿Por qué lo conocí? Porque obviamente me dedicaba a ir al campo, que es lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes con esas capacitaciones directas, para que ustedes sepan, ok, así se configura una mira. ¿Por qué una mira configurarla a 20 metros? Siendo que es una distancia muy cercana para estos rifles. Es porque tú, a raíz de ahí, es que tú vas a empezar a aprender a maniobrar el valor de un mil dot, el valor de un ángulo de tiro. Entonces, miren que muchos de estos valores son necesarios saberlos, pero solamente los vas a aprender dentro del campo, probando el producto, para que no seas tú leyendo mucho, como le digo a los asesores, que nunca se dejen llevar por los datos que dicen las cajas, porque en cierta manera uno siempre, vuelvo y repito, y lo dije ya, si cuento las veces que lo dije ayer, y lo cuento, van como 6 veces. Una cosa son la velocidad teórica y otra cosa es la velocidad práctica. Yo la caja puedo decir que este rifle en su caja dice que llega en calibre 1.77 llega a 1020 fps y en calibre 22 llega a 980 fps teóricos, porque estos señores de estas marcas hacen pruebas para indicar que el regulador esté funcionando a la perfección, que el spring hammer esté funcionando a la perfección, que la palanca 6 lever, que hoy vamos a conocer que una palanca 6 lever, esté funcionando a la perfección.
que el gatillo esté ajustando, que el indicador de presión esté indicando. Por ende los prueban con diábolos de peso de 16, de 14, de 13, en unos de 7, de 9 gramos. O sea, recuerden, munición más liviana, gano velocidad, pero pierdo energía. Munición más pesada, gano energía, pero pierdo velocidad y entro a jugar mucho con la parábola de tiro para tener una buena predicción dentro del campo como tal. Entonces, inicialmente este tipo de máquinas livianas, reguladas, con excelente capacidad de disparo, que son de 70 a 75 disparos por carga, sin ajustar, sin desajustar nada de fábrica, simplemente utilizando como viene de fábrica, vienen ofreciendo este tipo de energías que les mencioné anteriormente, dependiendo de 35 a 42 joules, dependiendo de la munición que estemos utilizando. En este caso tenemos acá calibre 22 de 18.13 gramos y tenemos en calibre 25 de 33.95 gramos. O sea, un peso, y obviamente estamos hablando de un calibre distinto, pero este peso de 33.95 gramos también existe en 22 y es una munición que la utiliza más que todo para cacería, no para tiro deportivo. Por eso les indicaba, del 100% de los clientes que nosotros atendemos, el 70% son clientes de cacería ocultos. No te van a decir para lo que es, pero ellos están buscando un rifle que cumpla con sus necesidades. Aparte de saberse el peso, asemejando el peso a ergonomía, porque son rifles livianos, 2.9, tú vas a estar a ofrecer una mira que no pase máximo de los 700 gramos para que el rifle no pese más de 4 kilos. Ya se hace muy pesado y muy engorroso llevarlo dentro del campo, sabiéndote la capacidad volumétrica del tanque que es necesaria, porque junto con la presión vas a lograr hacer tu reglita de 3: capacidad volumétrica, presión de aire, capacidad de disparos por carga. Luego te vas a empezar a estudiar todo lo que son las velocidades y energía del producto, cómo se comporta, y luego pasas a los mecanismos internos, como si trae o no trae el regulador, qué significa un regulador totalmente configurable y cuándo es no configurable, como en este caso tenemos acá mismo. Es regulado, pero no te permite regular, o sea, tú no vas a obtener mayor cantidad de disparos por carga que de 75 a 70. Ok, Javier, ven acá, si tú me estás diciendo que tiene de 75 a 70, hay 5 disparos de diferencial. ¿Por qué existen esos 5 disparos de diferencial? Teniendo en cuenta que estos reguladores vienen regulados a alrededor de 115 a 120 bares de presión, cuando el rifle llega a una presión, recuerden que estamos hablando de 3600 PSI, que convertidos en bares son 250 bares de presión. Cuando el rifle se acerca a esa presión de regulación, supongamos que la presión de regulación está en 115 bares de presión, porque así lo envían de fábrica, porque recuerden que les estoy diciendo que es una referencia, que por eso es que viene con una capacidad de tiro de 70 a 75. Eso lo sabemos, obviamente. ¿Qué me ayuda a determinar eso? Bueno, inicialmente también cuando hacía las órdenes me hablaba con los técnicos, conocía mucho más del regulador, porque era uno de los 3 técnicos que arreglaba reguladores de distintas marcas, hasta de los FX, que era el último regulador, el AMP, se arreglaban acá, y por eso tenías que saber esos detalles. Ese regulador es el que te permite la cantidad de disparos por carga. Al no ser configurable, no vas a poder sacarle más tiros o quitarle más tiros para buscar una elevada de velocidad o una elevada de energía. No vas a poder. Ahí es donde, por eso le estoy indicando en el punto anterior, que para yo poderle sacar más este rifle, es donde entran a jugar estos señores, conocidos como los diábolos, munición o pellet o copas. Es donde entran a jugar este tipo de munición, y por eso que cada lata de munición trae sus granos de plomo utilizado en cada pellet
que dispara este rifle. Es la única manera, a diferencia del día de ayer que le hablaba sobre este señor, que es un regulador configurable, que yo puedo abrirle para dejar pasar mayor cantidad de presión, o en su efecto puedo cerrarle para restringir, y obviamente esto me va a generar un resultado luego del igual, que es mayor cantidad de disparos por carga, porque estoy consumiendo menos volumen de aire. Y estos señores nos traen el sistema que trae este AirArt S510 XS TDR, que permite regular aún así el flujo o la presión de aire que va hacia el puente de transferencia. Por eso es que trae este mecanismo incluido en el cañón. ¿Por qué? Porque no es como este señor Ford Ergoms, que trae un regulador que se puede configurar con un destornillador, o en su defecto hay veces que se pueden configurar con una llave, un destornillador hexagonal, o la muy conocida llave L, es donde uno entra a configurarlo, a darle la regulación que el usuario quiere. Pero estos señores no. Ok, Javier, pero significa que el Ford Ergoms termina siendo mejor que el AirArt. No. Inicialmente, cuando estas marcas incluyen reguladores no configurables, traen un nivel de paso de aire estricto. ¿Para qué? Para que tu munición vaya con el menos exceso de aire detrás y no te cree turbulencia. Por eso es que estas máquinas están hechas para tiro deportivo, porque lo que se busca es un disparo lo más limpio posible. ¿Y por qué son livianos? Porque en muchas ocasiones el tirador lo que hace es esto y se dedica a disparar. El rifle no te cansa, por eso nosotros asemejamos a peso, a ergonomía. ¿Por qué? Porque el rifle hace parte de ti, no entra a afectarte o a desequilibrarte. Otro de los valores fundamentales que vuelvo y repito, tocamos que el rifle es liviano, tocamos que el rifle obviamente liviano en ergonomía, tocamos, ya no sabemos la capacidad capacidad de aire, presión de aire, cantidad de disparos por carga. Ya sabemos que es regulado y que el regulador no es configurable, pero tiene un mecanismo que me permite trabajar para yo subir o bajar la presión de aire que va hacia mi puente de transferencia, que es donde se aloja el diablo para recibir, es donde se aloja el diablo, entra el diablo y recibe el flujo de aire para luego salir impulsado por las estrías del cañón hacia afuera del cañón. Otros valores fundamentales que debes aprenderte obviamente es si el rifle permite o no generar tensión de spring hammer. Por lo general los rifles de tensión de spring hammer, que tiramos la culata, se alojan acá. El spring hammer es un resorte que está acá internamente y el martillo está más adelante, lo que conlleva a que, si ustedes logran ver ahí, entre el tanque y el mecanismo de martillo hay un espacio. Eso se conoce como precámara. Muchas personas en algunos videos de hoy en día, desde que salió FX Airguns, dicen el rifle tiene un power plenum, porque ya la gente asemejó que como FX dijo que él le colocaba power plenum a sus rifles. No todos los rifles cuentan con power plenum. Power plenum es el adjetivo que le dio la marca FX y ellos son únicos en su estilo. Esto se llama una precámara. Es donde se aloja el aire que pasa luego del regulador hacia la precámara. El regulador es una válvula que permite solo pasar la presión de aire a la cual él está configurado. Ejemplo, es como si ustedes quisieran, o un ejemplo, algo, digamos, para que me entiendan. Ustedes saben los coladores. Tú tomas el colador de metal que utilizamos en casa. Ustedes logran verter café. Ustedes le dan golpecitos para lograr conseguir un grano de café más fino. Eso es lo que hace un regulador. El regulador lo que hace es que hace que pase la presión a la cual está configurado para seguirte a ti asegurando los 70-75 disparos por carga que vas a tener. Pero cuando el rifle llega a una presión similar a la que tiene el regulador, te dice: ok, ya te di 70 disparos firmes con 915 fps, 914 fps, agrupando perfectamente, estamos pegando perfectamente a 60, 80 tiros, pero ya la presión del tanque
está cercana a 130, 125, 122, 120, y a esa presión yo no puedo ofrecerte como rifle unas velocidades 915 y una energía de 42 o 39 joules con respecto al diablo, vuelvo y repito por séptima vez, con respecto al diablo que estemos utilizando. Es donde el rifle te indica inmediatamente, te dice, de I-70 puedes disparar 5 disparos más para los 75, pero cuando dispares esos 5 disparos voy a llegar a 115, que es la regulación interna. ¿Qué pasa cuando llegamos a disparar el rifle cercana a la presión de regulación? Como en la precámara ya no existe una presión superior a la que maneja el tanque, o está en su defecto dejando pasar el regulador, no existe ese colchón de aire que amortigua el golpe que le pega el martillo a la válvula, y por consiguiente la válvula entra mucho más, pero cierra también más lento. Esto ocurre en cuestiones de milésimas de segundo, y con base a ese cálculo es que se hace el cálculo para el paso de flujo de aire que tiene el rifle como tecnología incrustada dentro de él. Entonces mírense que son cosas muy variantes. Le estoy diciendo, puedes sacarme 75 disparos, pero ojo, al disparo 70 detente y mejor vuélveme a cargar de aire a 3600 psi, vuelve a disfrutar de los 260 centímetros cúbicos de aire comprimido que tiene el rifle, para que tú vuelvas a obtener otra vez 70 disparos sin turbulencias, 70 disparos con una excelente precisión, 70 disparos con un excelente alcance, 70 disparos con una velocidad y una energía, por octava vez, lo repito, con una velocidad, con una energía determinada por la munición que estás utilizando, porque es una referencia que no permite ajustar el regulador como tal. Otra de las tecnologías que debes tener mucho en cuenta a la hora de ofrecer estas máquinas es el tipo de gatillo. Aquí estamos hablando obviamente de un gatillo clásico con un seguro totalmente manual. Siempre indiquen si el seguro es manual o automático. En algunos casos, por referencia, cuando yo monto el rifle, el seguro actúa, como era el caso ayer del Neutron Star. En este caso el seguro está bastante manual para ese tipo de pistola. Yo lo decido cuando lo coloco y cuando lo retiro, pero el gatillo es 2 etapas. Este permite poder configurar, verifiquemos si tiene aire. Ok, tiene aire. Verifiquemos si está montado. Ok, el monte es bastante suave. Vamos a hacer un tiro de prueba. Ok, no está montado. Ahora sí lo vamos a montar. Observaron ese monte con una palanca estilo 6 lever. Ese es el valor, digamos, la ventaja siguiente que vamos a lograr hablar hoy. Ok, retiramos el seguro. Listo, queda retirado. Y observen el mismo mecanismo que les decía ayer. Miren, esa es la primera etapa del gatillo, cuando yo le recorto recorrido para obtener un disparo mucho más cerca del hammer, o sea, mucho más cerca del martillo, ya que lo que actúa sobre el martillo se llama sear. Observen, cuando tú le indicas como quinta ventaja a los clientes, no, usted va a obtener también con el rifle un gatillo totalmente ajustable de 2 etapas, que uno va a permitir que le acortemos el recorrido y usted va a tener un rifle más a tiro, y 2, que le quitemos fuerza de aplicación al gatillo para que usted, aplicando menos fuerza, usted logre disparar y logre tener más precisión. Porque cuando aplicamos mayor fuerza sobre un gatillo, podemos o estamos expuestos a poder mover el rifle 1 milímetro. Y lo que les explicaba ayer, mover un rifle por la fuerza de ejecución de un gatillo, moverlo 1 milímetro a 20, a 30, a 40, a 50, 60 metros, ese milímetro se convierte en 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 milímetros de desviación, 6 milímetros de desagrupación. Entonces se crea una imprecisión. Entonces ya se está cumpliendo uno de los 5 objetivos
o uno de los 5 componentes de lo que nosotros conocemos como coeficiente balístico. Entonces observen, un gatillo totalmente ajustable. Cuando yo disparo, ustedes ven acá, estamos seguros. Ok, una acotación: el gatillo está ajustado al 75%. Observen esto. Aquí, menos mal que ocurrió esto. Aquí lo vamos a lograr ver en mayor calidad. Está ajustado al 75%. Tiene el tornillo de etapa 1. Observen todo lo que recorre el gatillo. Observen todo ese recorrido. Observen todo ese recorrido. Eso es un gatillo ajustable al 75%. Ahora voy a ejecutar la fuerza que se necesita para poder ejecutar un disparo en seco. Y aquí abrimos un paréntesis. Disparó. Lo volvemos a montar. Observen todo ese recorrido. Yo le puedo seguir. Si yo ajusto este tornillo de etapa 1, lo llevo al 90%, le aseguro que el gatillo queda como por aquí. Y yo lo que hago es esto. Observen que me queda un gatillo a tiro. Y es tan suave que lo estoy pudiendo mover con esto y no estoy ejecutando mayor fuerza sobre él mismo. Por eso es una de las ventajas que tú tienes que resaltar como vendedor a la hora de ofrecer este tipo de máquinas. Entiéndase de cualquier marca, un FX, e incluso si ustedes como asesores o como vendedores externos o como aliados comerciales de nosotros, si tú quieres conocer de un rifle, déjale saber el nombre a tu asesor asignado y con gusto aquí conversamos en una capacitación sobre esa referencia, porque es muy importante que una ventaja tan grande como es la de tener un gatillo regulado, ¿por qué se tiene que dejar saber? Es por eso, porque es una experiencia el poder disparar esos rifles de la forma más suave posible. Y eso, esta marca obviamente Air Arts es una marca de años, una marca muy buena, y por eso genera gatillos muy suaves donde obviamente es mucho menos la fuerza que tiene que ejercer. Les dije que habría paréntesis. Este tipo de rifles regulados no se pueden disparar sin diábolos. ¿Por qué? Porque ese colchón de aire que genera el diábolo cuando sale ayuda a cuidar lo que es la válvula obviamente interna, permite obviamente no recibir con fuerza el aire en la sección del comúnmente conocido como fixed, que es la parte interna que empuja el diábolo sobre, ojo, ya el diábolo no está en el puente de transferencia, ahora el diábolo está sobre el puente de transferencia esperando para recibir flujo de aire. Entonces estos rifles regulados son muy importantes no dispararlos sin munición. Claro, ya uno lo hace como experto y obviamente uno más o menos sabe lo que más o menos puede hacer, pero obviamente es muy importante no dispararlos, y más aún obviamente hablar de este tipo de gatillo. Abro otro paréntesis, caballero, yo puedo dejar que me voy de viaje y voy a dejar el rifle guardado en mi casa, y yo creo que es mejor guardarlo sin aire, porque si lo guardo con aire creo que después se dañan los hornos. Mentira. Todos rifles PSP, lo mismo dice, rifle PSP, rifle que se utiliza gracias al aire comprimido, todos estos rifles actúan y son necesarios que sobre ellos se guarde con una presión mínima de 80 bares o con una presión mínima de 90 o 100 o 90, perdón, de 80 bares o en su defecto alrededor de 1000 PSI. ¿Por qué? Porque en sus partes internas tienen O-rings y émbolos de teflón. Al no presentar ningún tipo de aire, estos se pueden deformar, y cuando se deforman obviamente la caída que ayuda a hacer el sello también pierde resistencia, y cuando tú le metes aire obviamente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya se deformó, y más aún cuando hay personas que obviamente se encargan de limpiar mucho estos rifles y no tienen en cuenta que para limpiar estos rifles utilizan aceite no a base de petróleo, ya que estos O-rings en presencia de aceites a base de petróleo se empiezan a deformar, se empiezan a dañar, entonces como tal. Entonces pues inicialmente son rifles que no se pueden guardar sin aire, siempre 80 bares de presión o 1000 PSI, que es la relación casi igual o la conversión como tal. Otra de las variantes más importante también, obviamente siempre recalcar si vienen con un indicador de presión. Hay unos rifles que no,
Hay otros rifles que te traen indicador de presión e indicador de presión de regulación. Eso es muy importante, se ve mucho en la marca de FX Airgun y es una cosa también de locos. Creo que acá en el Factor sigue trayendo un solo indicador. Acá también tenemos un solo indicador. Por acá también tenemos un solo indicador. Bueno, en el momento tenemos puros rifles. Ok, aquí tenemos uno de doble indicador. Se lo vamos a mostrar para que tengan ustedes idea. Observen. Indicador de presión de aire. Indicador del lado de la palanca 6 lever o palanca de monte lateral. Indicador de presión de regulación. Esta es una de las señales inicialmente que te indica que el rifle que tú tienes en tus manos contiene un regulador que se puede configurar, bajar o subir para conseguir resultados como más disparos por carga o menos disparos por carga, para que ustedes logren más o menos observar o diferenciar como tal. La referencia que usted tiene en sus manos. Entonces, llevando un poco, entre otras las ventajas, es hablar, si ya yo voy al campo y ya yo estoy probando el rifle y ya yo lo conozco por su efecto, el rifle llegó a mi almacén, ya yo lo tengo en mis manos. Una de las cosas fundamentales que debes hacer, obviamente, primero revisa que no tenga aire para que lo puedas hacer. 2, mover esta palanca 6 lever. ¿Por qué? Porque parte de la ergonomía del rifle, aparte que no pese, aparte que tenga un buen encare, es que yo tenga que ejecutar lo menos fuerza posible para gestionar un monte de rifle. Hay rifles o marcas que tienen un monte muy brusco, como la marca Haxan, que ellos se encargan de hacer rifles duraderos. Ellos no hacen rifles tan delicados como estos, ellos hacen rifles que vengan para trabajo. Entonces, al tener una palanca 6 lever que monte mucho más suave, eso va a ser más cómodo y la experiencia va a ser mucho mejor para los clientes como tal. ¿Por qué? Porque todos los clientes vienen en su defecto de mirar todas esas películas de francotiradores donde el francotirador mueve la palanca de forma o mueve el bullseye muy suave, y obviamente en este tipo de rifle o arma real se le trabaja mucho la precisión para que el monte sea lo más suave posible y genere menos ruido posible, porque ellos tienen que ser lo más sigiloso posible. Entonces toda esa realidad acá en los rifles PCP se ve, acá en los rifles PCP se siente, y por eso tienes que hablar de esa variante como última variante, como ventaja como tal. Entonces hacemos el ejercicio que les indiqué ayer. Lo voy a colocar acá. Vamos a colocar la culata y lo voy a poner a mi forma para que ustedes miren la referencia. Listo, caballero. Bueno, acá tengo, busco un rifle en calibre 22 que sea liviano. Quiero probar o empezar la práctica del tiro deportivo. Me parece que el calibre 22 pega duro, pero es un rifle que alcanza muy bueno, ya que el 177 es un rifle es un calibre muy pequeño, entonces no me gusta. Quiero empezar por el calibre 22. ¿Qué tienes por allí? Bueno, yo tengo el de la marca IRARS, el S510 XS TDR en calibre 22, un rifle muy liviano, 2.9 kilogramos. Se le puede colocar una mira de 6.25 kilogramos de una muy buena magnificación para que usted tenga alcances de 80 a 100 metros sin problema alguno. Obviamente, siempre atado al peso de la munición que utilicemos para que usted sepa si va a tener una buena agrupación. Adicionalmente, un tanque de 260 centímetros cúbicos para 3600 PSI que te va a dar un rango o capacidad de llenado por carga de 75 a 70 disparos dependiendo de la regulación interna que venga el rifle, que en este caso es 110 bares de presión. Ojo, eso lo sé yo porque investigué el rifle, pero cuando el cliente se da cuenta que tú le estás hablando de una parte muy interna, te empieza a respetar como vendedor y sabe que el vendedor que lo está atendiendo es porque está vendiendo algo que ya él probó. Entonces ya ahí el cliente se queda ok. Ok. De todo lo que le dijiste te va a confiar que nada más tiene capacidad de 3600 PSI de presión y que va a disparar de 70 a 75 disparos. Tú le diste muchas variantes, pero él nada más se queda con lo que le importa. Se grabó lo del 2.9 kilogramos. No le importa de la mira ya la resuelve.
pero él nada más se quedó con los 3 valores del pocos valores que le di. Aparte, inicialmente el rifle regulado lo que va a permitir que usted pueda tener unos disparos entre 915, 914 FPS, dependiendo el diablo que usted utilice, con energías de 39 a 42 joules, dependiendo al diablo que utilice. A su vez también se le suma un mecanismo de ajuste de presión de salida del puente de transferencia en sus distintos niveles, que va a permitir que usted pueda elevar o bajar la velocidad o elevar o subir la energía con base a la configuración que tenga el rifle como tal. ¿Tiene un ajuste de tensión de spring hammer? No, ya viene automáticamente de fábrica con ese ajuste inicialmente. Un gatillo 2 etapas para que permita la mayor experiencia a la hora de accionar el mismo, indicador de presión y una culata de madera de nogal original de Turquía. Inicialmente por la parte superior un día cola de Milano para colocar cualquier tipo de óptica. Señores, datos básicos, pero que lo vas a conocer únicamente es disparando. Si tú no disparas no vas a saber la experiencia la cual tú quieres transmitir al cliente a la hora de vender estas máquinas, que son tan costosas, y estas máquinas que generan un coeficiente balístico impresionante, un nivel de agrupación increíble debido a la tecnología que tienen en su cañón, que en este caso es un cañón poligonal. Entonces, señores, datos básicos que se deben de tener en cuenta, y obviamente siempre indicar: una cosa son los datos prácticos, otra cosa son los datos teóricos. Los datos teóricos se van a dar o se van a modificar con base a la munición que ustedes utilicen. Si ustedes venden un rifle indicando que, como en la caja decía, que van a disparar 1020 FPS, ustedes van a tener un problema de regreso, porque el cliente quiere su rifle que dispare 1020 FPS, pero cuando tú le dices que esa variante del coeficiente balístico, que es velocidad y energía, van con base a la munición que tú utilices, vas a obtener un resultado distinto cada vez que tú dispares el rifle, señores. Entonces, básicamente es eso. Así son los puntos que tú debes tener en cuenta para vender este tipo de máquinas reguladas para presión y para potencia. Entonces, bueno chicos, sin más, gracias por estar otra hora más, conocer un poco de esta marca IRARS, el S510XS TDR, un rifle, señores, para tiro deportivo, un rifle muy liviano y bastante ergonómico, por eso es que lo compran. Entonces, pues inicialmente nos vemos el día martes. ¿Sí? La Mega 105, ¿todos con quién? Ok, se metió algo aquí. Ok, listo. Nos vemos el día martes de 2 a 3 de la tarde, obviamente en este mismo sitio, para que obviamente tanto ustedes como nosotros crezcan. Y a los que nos están mirando en la cámara, recuerda, somos Universal de Deporte, la empresa líder en artículos para tiro deportivo, y que también ahora estamos capacitando de forma gratuita para que tú conozcas el mundo del airsoft, del paintball y del airgun, un mundo bastante amplio, y que tengas en cuenta todos los detalles para que tanto tú como nosotros sigamos creciendo con empresa. Nos vemos el siguiente martes, recuerda, de 2 a 3 de la tarde, totalmente gratuito.